Arratsaldeon, guztioi. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del día 26 de abril de 2022 y el primer punto en el orden del día, como es habitual, es la lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la sesión ordinaria del 29 de marzo de 2022. No sé si en relación al acta alguien quiere decir algo. Pues entonces la vamos a dar por aprobada. El segundo punto es dar cuenta de las resoluciones de la alcaldesa y de concejales delegados números 614 al 782, ambos incluidos, y de la Junta de Gobierno local. En relación a este punto, de acuerdo, lo consideramos aprobado. Realmente se trata de dar cuenta. El tercer punto también es dar cuenta de la liquidación de presupuestos generales 2021 del Ayuntamiento de Rentería. En relación a este punto, de acuerdo, el cuarto punto es una propuesta, en este caso es la segunda modificación de las ordenanzas fiscales del año 2022. Buenas tardes. Órgano competente de aprobación, el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Las ordenanzas fiscales de 2022 fueron aprobadas inicialmente por el Pleno Municipal el 26 de octubre de 2021 y entraron en vigor el 1 de enero de 2022. El Pleno Municipal del 22 de febrero de 2022 aprobó la primera modificación puntual de las ordenanzas fiscales para el año 2022. Vista la propuesta realizada por la delegada de Hacienda para introducir la progresividad en el cálculo de tarifas de determinadas tasas y precios públicos en función de la capacidad económica de las personas usuarias y vistos los informes de los diferentes departamentos y vistos varios informes, el de la tesorera, el del asesor jurídico municipal, el de la interventora municipal, y teniendo en cuenta la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, la Comisión Informativa de Organización dictaminó favorablemente para que el Pleno de la Corporación acuerde. Primero, aprobar inicialmente la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales relativas a las tasas y precios públicos que se detallan y cuyo texto definitivo se recoge en el anexo. Esto se aplica tanto a las tasas por prestación de ciertos servicios públicos como a la realización de diversas actividades. También se podrán realizar, someter el acuerdo a información pública por el plazo de 30 días hábiles a efecto de reclamaciones y observaciones que pudieran deducirse, publicándose el correspondiente anuncio. Y tercero, el acuerdo adoptado devendrá definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo si transcurrido el plazo reglamentario de la información pública no se hubiera producido ninguna reclamación y entrará en vigor tras la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. De acuerdo, Nagore, vamos a abrir un turno de intervenciones. Podemos no hablar, el PNV tampoco, Partido Socialista. Os voy a pedir, por favor, que os aproximéis al micro. Muy brevemente decir que desde el Grupo Socialista compartimos el objetivo de avanzar en la progresividad de los precios públicos y, por tanto, vamos a votar a favor de la propuesta. Lo único, tal y como comentamos en las reuniones previas que hemos tenido para trabajar este tema, nos sigue preocupando que pueda llegar a ser un poco farragoso para los vecinos y que aumente en exceso la burocracia, pero, como decía, vamos a darle un voto de confianza y estaremos atentos y evaluaremos cómo funciona. Eskerrik asko, Isaac. Gracias, Garazi. Como delegada de Hacienda, como concejala delegada de Hacienda, yo brevemente sí creo que merece la pena explicar el marco general de la propuesta. Como sabéis, en el plan de mandato teníamos prevista una acción que consistía en darle una vuelta, una pequeña revolución a la modalidad de fiscalidad, de manera que las ordenanzas fiscales profundizaran en la progresividad según los ingresos de cada persona. Este es el primer paso en esa dirección, es un paso muy importante y, de hecho, para la ciudadanía de Rentería y también los de los pueblos colindantes, pues les va a traer un gran beneficio esta nueva propuesta de
para los servicios públicos. Es muy importante mencionar que para realizar este estudio hemos tenido en cuenta un profundo estudio de las rentas de los habitantes de nuestro municipio. Por eso hemos hecho una propuesta que contempla diferentes tramos, donde lo que tenemos en cuenta es que los servicios públicos tienen que ser accesibles para toda la ciudadanía y que cada persona tiene que pagar según lo que tenga. Y creo que en lo que concierne a ese estudio de las rentas de la ciudadanía de Rentería, creo que hay algunos datos. Solo voy a mencionar 2 datos que me parecen significativos y son los que han sido un poco la brújula para establecer nuestros tramos. Entre todas las rentas de Rentería, si realizamos la media de las rentas de Rentería está en torno a los 19.000 euros. Creo que este dato lo tenemos que tener presente, y este dato no solo tiene que tener un impacto en nuestra política fiscal, sino también tenemos otras muchas políticas, tanto en esta institución como en otras instituciones. Tenemos que abordar muchas políticas para darle la vuelta a esa situación, pero si profundizamos y si le aplicamos una visión de género, una mirada de género a esa media, si miramos específicamente los datos de las mujeres, los datos de las mujeres la renta media de las mujeres está por debajo de los 14.000 euros. Y ese sí que es un dato que yo creo que mucha gente lo tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar muchas políticas y a la hora de tener en cuenta que la brecha entre hombres y mujeres no solo es una brecha en la media, sino que se repite en todos los percentiles. Se trata de una brecha entre hombres y mujeres, entre las rentas de hombres y mujeres, y entre su capacidad económica. Es una brecha estructural y tendremos que pensar algo aquí y también en otras instituciones para darle la vuelta a esa brecha. Por eso, como hemos dicho, la renta media de Rentería está en torno a los 19.000 euros y la de las mujeres en torno a los 14.000 euros de renta media. Y por eso esta propuesta que se basa en la progresividad, lo que hacemos es, lo voy a explicar de manera muy general. Después hay otras medidas más específicas, más profundas, pero el marco general es que lo que hemos decidido es que quienes tengan una renta, unos ingresos, una capacidad económica situada por debajo de los 14.000 euros, todas las personas que se sitúen ahí van a pagar 0 euros por nuestros servicios municipales. Igualmente, pagarán 0 euros las personas que se encuentren en desempleo cuando se inscriban en esos servicios, también quienes estén cobrando el RGI, el AES. Posteriormente hay un segundo tramo en el que pagarán el 35% de la tasa correspondiente las personas con renta por debajo de los 19.000 euros. En el tercer tramo abonarán el 75% quienes se encuentren por debajo de los 25.000 euros y todo aquel que esté por encima de esa renta pagará el 100%. Después hay también otras deducciones, etcétera, pero esto es en general el marco de esta propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales. Y quiero mencionar que ahora mismo, de cara a la matriculación en Herriarte Escola, ya va a ser el primer servicio municipal en el que se apliquen estas ordenanzas, y después ya en septiembre otros servicios como los talleres Xempelar, la ludoteca, Familia Gunea, etcétera, irán aplicando estas nuevas ordenanzas fiscales. Y en el 2023 aplicaremos otras modificaciones y veremos si de verdad conseguimos que nuestros servicios sean accesibles y puedan llegar a ellos toda la ciudadanía, y que el dinero no sea una traba, no sea un obstáculo para poder acceder a estos servicios municipales. De acuerdo, yo antes de votar querría añadir que esto es algo recogido en nuestro plan de mandato, es uno de los proyectos estrella de nuestro plan de mandato, y precisamente las personas más vulnerables y las personas más necesitadas, cuando estamos hablando de poner en el centro, de llevar al centro a esas personas más vulnerables y más necesitadas,
Creo que tenemos que medir esta propuesta en el marco del bienestar de las personas más vulnerables. Esto es a esto es a lo que quiere llegar esta propuesta, que el nivel social no sea un obstáculo para nadie para el acceso a los servicios municipales que ofrece este ayuntamiento. Creo que en muchos de nuestros servicios y entre otros en Herriarte Escola tenemos y hemos tenido un sistema importante de bonificaciones, pero nos parece que esto es un paso adelante muy importante cualitativamente y bueno, como no tenemos a quién copiar, hemos tenido que crear nuestro propio modelo. Veremos qué resultados da la aplicación de este modelo, le realizaremos un seguimiento, pero nos parece que es un salto adelante, que esta iniciativa es un salto adelante en el desarrollo de las políticas públicas y por eso me alegra si también recibe el apoyo del resto de los partidos. De manera que pasamos a votar. ¿Votos a favor? De acuerdo. 18 votos a favor. ¿Abstenciones? 3 abstenciones. Se aprueba la propuesta. Siguiente punto es el quinto punto. Propuesta: desafectación del edificio destinado a educación infantil Beraun Berri Aldako Enea. Órgano competente para la aprobación: Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. El nuevo Centro Público Bisarain dejó de utilizar el edificio destinado a educación infantil Beraun Berri Aldako Enea, quedando por tanto libre para poder ser utilizado para otros usos, servicios o finalidades. El Ayuntamiento tiene previsto instalar en este edificio un centro polifuncional en el que se prestarían diversos servicios a la ciudadanía, servicio de atención a la ciudadanía, servicios sociales, etcétera, por lo que resulta adecuado, dado el carácter duradero y permanente de este uso, disponer definitivamente el edificio desafectándolo del servicio educativo. Visto el informe de la técnico de Educación y Juventud, la propuesta de la delegada de Educación y el informe emitido por el responsable de Contratación y Patrimonio, también la interventora y secretaría han emitido informe, teniendo en cuenta el dictamen favorable de la Comisión de Organización y los fundamentos de derecho, vista la propuesta de acuerdo del concejal delegado de la subárea de Contratación y Patrimonio y la conformidad dada por el responsable de la subárea de Contratación y Patrimonio a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, el Pleno de la Corporación acuerda: 1. Se incoe expediente administrativo para alterar la calificación jurídica del edificio destinado a educación infantil Beraun Berri, aprobando inicialmente dicha alteración y desafectándola del dominio público, quedando calificada como bien patrimonial. Se solicite de la Consejería de Educación del Gobierno Vasco la autorización previa a la desafectación del servicio público de enseñanza de dicho edificio. Se somete al expediente, una vez se obtenga la autorización previa del Gobierno Vasco, a información pública. 4. De no formularse reclamaciones durante el trámite de información pública, se considerará aprobada definitivamente la alteración de la calificación jurídica de las citadas instalaciones. Y 5. Que se destinen a las instalaciones de continua referencia a la implantación de un centro polifuncional para prestar diversos servicios a la ciudadanía. 6. Que se faculte a la alcaldesa presidenta para la firma de cuantos documentos sean pertinentes, incluso para la recepción formal del bien con el carácter de patrimonial. Eskerrik asko nagore. En relación a este punto, conforme, pasamos a votar. ¿Votos a favor? 18 votos a favor. Abstenciones, 3 abstenciones. Se aprueba. El sexto punto es una moción presentada por EH Bildu, Orereta Errentería y Elkarrekin Errentería en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Voy a pedir a la secretaria que lea los compromisos que recoge la moción y después cada grupo podrá intervenir. Bueno, la moción presentada tiene 5 puntos que dicen lo siguiente. Primero, expresa su preocupación por el apoyo del Gobierno español a la propuesta del Reino de Marruecos sobre la autonomía del Sáhara. Segundo, que el Ayuntamiento de Rentería apoye la resolución número 2602 del Consejo de Seguridad de la ONU de 29 de octubre de 2021 y en esta resolución se reafirma el compromiso con una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes y que prevé la libre determinación del pueblo saharaui. Tercero, el Estado español mantiene una vinculación histórica y afectiva en el conflicto político del Sáhara Occidental, por lo que insta al Gobierno español a colaborar y actuar activamente ante Naciones Unidas, la UE y demás organismos internacionales en favor de la resolución del conflicto, de acuerdo con las resoluciones del derecho internacional y de la ONU.
En este sentido, insta al Gobierno a apoyar la labor del representante de la ONU, Staffan de Mistura, para retomar el proceso político de negociación entre las partes. Cuarto, el Ayuntamiento de Rentería traslada al pueblo saharaui el apoyo de este municipio tras décadas de solidaridad, ayuda humanitaria y acogida de niñas y niños. Quinto, que este ayuntamiento transmita los siguientes acuerdos a las Cortes Legislativas, Congreso y Senado, y a las comisiones primera, tercera y cuarta de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, abrimos un turno de intervenciones. Elkarrekin Rentería. Defendemos la misma postura que siempre hemos defendido, la necesidad de acabar con décadas de incumplimiento con el Sáhara Occidental mediante un referéndum y el respeto a la libre determinación del pueblo saharaui, es decir, a través del derecho internacional y en la línea con las resoluciones de Naciones Unidas. Vamos a seguir trabajando para que se siga apostando por las resoluciones de la ONU para acabar con décadas de incumplimiento con el Sáhara. El cambio de postura del PSOE sobre el Sáhara Occidental no solo lo sentimos como una decepción, es un distanciamiento del derecho internacional y un abandono de la posición de neutralidad. Este cambio de posición es preocupante. No compartimos el denominado Plan Autonomista de Marruecos porque supone abandonar el consenso de las naciones, de las resoluciones de Naciones Unidas y el mutuo acuerdo, ya que ni el Polisario ni Argelia aceptan esta propuesta y es de facto validar la ocupación existente e ilegal de Marruecos en el Sáhara Occidental. Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invalidado por 2 veces acuerdos de la Unión Europea con Marruecos y ha reconocido al Frente Polisario como legítimo representante para negociar los acuerdos. No hay otro camino que respetar que la legalidad internacional. Apostamos por desarrollar relaciones basadas en el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y el desarrollo mutuo de los pueblos. Si sembramos injusticia, las consecuencias las sufren los pueblos y acaban llegando a todo el mundo. En Euskadi hay un total, más o menos, de unos 3.000 ciudadanos y ciudadanas saharauis. En Euskadi sentimos y manifestamos desde hace décadas una gran solidaridad por la causa saharaui y una preocupación sincera por la situación del Sáhara Occidental. De hecho, en Euskadi se manifiesta el movimiento de solidaridad con el Sáhara Occidental más importante en el Estado y uno de los más importantes en Europa. Esta empatía por parte de la población vasca con respecto a la situación del Sáhara Occidental ha favorecido que existan numerosas iniciativas que relacionan ambos territorios. Una de las más importantes, el programa Oporrak Bakean, Vacaciones en Paz, a través del cual las familias vascas acogen cada verano a unos 400 niños saharauis. Nos parece excelente y más que justa la solidaridad que se ha manifestado con el pueblo ucraniano derivada de la guerra. Precisamente por eso es un buen momento para reivindicar la necesidad de mostrarnos cercanos a todos los pueblos que sufren injusticias o invasiones y hacia la población civil que sufre las consecuencias de estos conflictos, sin distinciones. Es lógico, por tanto, que el delegado del Frente Polisario en Euskadi haya anunciado que el Sáhara Occidental no valga ahora lo mismo que vale Ucrania. Euskadi camina junto al pueblo saharaui. Nos mantenemos del lado del sentir mayoritario de la ciudadanía vasca, que sabe que la responsabilidad que tiene España, sabe cuál es la responsabilidad que tiene España respecto al Sáhara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maite. PNV. Muchas gracias y buenas tardes. Hace 2 meses estalló la invasión de Ucrania que continúa en la actualidad. El pueblo saharaui lleva muchos años a la espera de la descolonización y sigue siendo un territorio ocupado ilegalmente por Marruecos. Voy a echar la vista atrás para que todos tengamos claro de dónde venimos. La situación del pueblo saharaui no es de ayer. El gobierno español, por razones históricas, políticas y jurídicas, tiene una gran responsabilidad con el pueblo saharaui y lleva 40 años sin ofrecer una solución. En 1975, el Tribunal Internacional de La Haya declaró la ilegalidad de los Acuerdos de Madrid. En consecuencia, Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental y la ocupación es absolutamente ilegal. Hace unas décadas, de acuerdo con lo que se recoge en la Carta de las Naciones Unidas, la ONU declaró que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, de acuerdo con la denominación que se otorga a los países que no han alcanzado su pleno gobierno. El Sáhara Occidental es el único estado poscolonial en toda África. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha reclamado reiteradamente al gobierno español
que como potencia administradora de iure organice un referéndum que abra la vía a una solución negociada basada en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Así lo declaró la Organización de las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad el 29 de abril de 1991, que aprobó la misión de las Naciones Unidas, MINURSO, para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental. Pensemos que han pasado ya 31 años desde entonces y todavía no es una realidad. No es esta la única resolución de las Naciones Unidas en relación con la situación del Sáhara. Las resoluciones se suceden una tras otra, también las del Tribunal Europeo. ¿Y qué es lo que ha hecho el Gobierno español? Hasta ahora ha hecho bien poco. Pero hoy tenemos este tema sobre la mesa, a consecuencia de la decisión adoptada por el presidente del Gobierno español. ¿Y cuál es el resultado de esta decisión? Pues que el Gobierno español ha manifestado al rey de Marruecos que está de acuerdo con los planes y ambiciones de Marruecos para la anexión total del Sáhara Occidental. Al adoptar esa decisión, ¿no es cierto que Pedro Sánchez ha incumplido la legislación internacional? Nosotros creemos que sí, que la ha incumplido de arriba abajo. Marruecos invadió el Sáhara y no tenía ningún derecho. ¿Y cómo hemos tenido conocimiento de todo esto? Porque el rey de Marruecos filtró a los medios de comunicación la carta enviada por Pedro Sánchez. Da que pensar qué fiabilidad tiene el rey de Marruecos. El Partido Socialista asegura que nada ha cambiado, pero está claro que ha antepuesto los intereses económicos a los derechos del pueblo saharaui. Porque los pueblos, y todos los pueblos, tienen derechos que les son propios, sean pueblos colonizados, descolonizados o pueblos que como consecuencia de guerras y matrimonios reales lleven 500 años sometidos a un reino que no les toca. Es triste, pero es evidente que son malos tiempos, diría que muy malos para los derechos, para la libertad de los pueblos y para el derecho democrático. Por todo lo expuesto, el Partido Nacionalista Vasco votará a favor de la moción. Partido Socialista. León. Lamento mucho que hoy tengamos que debatir una moción sobre el Sáhara Occidental, no porque la causa no lo merezca, creedme cuando os digo en nombre del Partido Socialista y en la mía propia, que la causa saharaui bien lo merece. Pero lo que lamentamos aún es que aún este conflicto no haya cesado y que haya encontrado una solución justa. Somos muy conocedores, al igual que vosotros y vosotras y del resto de la ciudadanía, de lo que es y representa para el pasado colonial español el Sáhara Occidental. Nadie podrá negarnos jamás nuestro compromiso con el territorio no autónomo, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Somos muy conocedores, al igual que vosotros y vosotras y del resto de la ciudadanía, de lo que es y representa en la historia, por desgracia, un pasado colonial. Por eso, desde nuestra más profunda convicción, creemos que si la España del pasado fue parte del problema colonial, la España actual debe colaborar por solucionar el problema para con el territorio no autónomo. Pero han pasado muchos años ya desde que este conflicto se inició, más de 45 años de un statu quo desesperante que ocasiona víctimas reales y que desde hace muchísimos años clama por una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes. La política exterior del Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental se hace con voluntad de avanzar una solución al largo conflicto del territorio no autónomo respecto a su futuro. Un futuro mejor para el Sáhara solo será posible mediante la negociación y el acuerdo por las dos partes implicadas directamente, es decir, el Sáhara Occidental y Marruecos, como así señala la ONU. Creemos que con este nuevo paso que ha dado la política exterior española se favorece un clima de diálogo real y sincero respecto al mortal statu quo en el que lleva largos años inmerso el territorio del Sáhara Occidental desde hace tantos años. Esta nueva posición de la política exterior refuerza, aún si cabe, la necesidad de la búsqueda de una solución a través del diálogo entre ambas partes en conflicto y permite que ellos y ellas sean los únicos protagonistas y no las potencias extranjeras quienes tomemos las decisiones del futuro del territorio no autónomo. Para los socialistas, el cambio de posición de la política exterior no se puede hacer sin tener en cuenta los movimientos políticos producidos en los últimos años, en el marco internacional y muy especialmente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Atendiendo a la historia del territorio en disputa más reciente, uno de los hitos destacables es la creación de la MINURSO, a través de la Resolución 690 en 1991 del Consejo de Seguridad de la ONU, que se aprobaba por unanimidad de los Estados miembros del Consejo, tanto de los permanentes como de los no permanentes, pero que nos debería servir a todos y todas para saber que ya desde entonces, hace 31 años, se enmarcaba el problema y la solución como una cuestión de dos partes, el Reino de Marruecos
y el del Frente Popular para la Liberación de Saguía, el AMRA y de Río de Oro, el Frente Polisario. Por entonces ya se establecía que la solución tan solo podría venir de ambas partes, con el apoyo de la comunidad internacional, pero sin injerencias de los demás. Es más, lo más destacable de esa resolución para nosotros es que busca la implicación de la antigua Organización de la Unidad Africana, actual Unión Africana, de la que ambos países han formado parte en su historia y además lo encuadra la solución del problema como una solución regional. El resto no debemos abstenernos de ninguna injerencia, sino apoyar el diálogo entre las partes. Expresa su apoyo total a los esfuerzos del secretario general en relación con la organización y supervisión por las Naciones Unidas en cooperación con la Organización de la Unidad Africana de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental de conformidad con los objetivos mencionados. Además, en su punto 3, las Naciones Unidas pide a las dos partes que cooperen plenamente. Es decir, 3, pide a las dos partes que cooperen plenamente con el secretario general, con miras a la aplicación del plan que se describe en el informe del secretario general del 18 de junio de 1990 y se desarrolla en su informe del 19 de abril de 1991. Pero el acuerdo al que fueron capaces de alcanzar Marruecos y el Frente Polisario en los años 90 con el auspicio de las Naciones Unidas y del que nace como fruto la Resolución 690-1991 del Consejo de Seguridad no ha sido cumplida por desavenencias constantes respecto al prometido referéndum que se llevaría a cabo en el territorio. Esas desavenencias constantes de los responsables seguramente no han tenido en cuenta que el tiempo pasa para todos y el referéndum sigue sin llegar, con lo que ello implica para la población civil del territorio no autónomo. Pero quizás habría que hacerse la pregunta que muchos y muchas aquí también se harán algunos. ¿Algún día alcanzarán un acuerdo entre las partes para confeccionar el censo electoral? ¿A quién y a quiénes conviene retrasar ad eternum un censo electoral? ¿Acaso las partes están buscando con la confección del censo electoral ganar ya de partida el referéndum? ¿Es que acaso las partes tienen miedo de que no salga su opción? Son preguntas que nos hacemos pasados los años y que no llegamos a entender cómo ambas partes estiran ad eternum sobre la confección del censo para el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental para decidir si el territorio pasa a ser un Estado soberano o una parte del Reino de Marruecos, sin especificar más sobre su situación. Pasados ya casi 16 años desde que las partes acordasen celebrar un referéndum del que aún las partes no se han puesto de acuerdo sin siquiera en la confección del censo electoral, pese a que el tiempo sigue avanzando. En el 2007, Marruecos propone un plan de autonomía para el Sáhara Occidental ante Naciones Unidas. Desde entonces hasta hoy, en el seno de la ONU, en diferentes ocasiones se ha tratado este conflicto y también se ha considerado la propuesta de autonomía hecha por Marruecos. La resolución más reciente es la 2602 del 29 de octubre de 2021, en la que se dice lo siguiente: reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto. Tomando nota que la propuesta marroquí presentada al secretario general el 11 de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también de la propuesta presentada al secretario general por el Frente Polisario el 10 de abril de 2007. Alentando a las partes, sigue diciendo, en este contexto, a que sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia y alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso político. Pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes, y esté basada en la avenencia, así como la importancia de adaptar el enfoque estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de las Naciones Unidas con este fin. Voy acabando para decir que el compromiso del Gobierno de España con la población saharaui es claro y creciente. Es el primer donante bilateral europeo. A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo se atienden necesidades alimentarias y de salud que se quieren extender a las educativas por importe de 5,5 millones de euros en 2020 y que ha aumentado a 7,7 millones en 2021. Para terminar, reiterar que es necesario buscar una solución política conforme al derecho internacional y las resoluciones de la ONU, apoyando al enviado de Naciones Unidas y defender que resulta imprescindible llegar a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable. Y Eskerrik asko. Es el turno de H. Bildu. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.
El 3 de febrero de este mismo año, este ayuntamiento por unanimidad aprobó una declaración institucional por el 46º aniversario de la República Árabe Saharaui, en la que mostrábamos el inequívoco apoyo a la causa saharaui, exigiendo el cese de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y permitir el ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y denunciábamos asimismo el expolio de sus recursos naturales. Instábamos a Naciones Unidas para que se celebre un referéndum y mostrábamos la preocupación por la grave situación humanitaria existente en los campamentos de refugiados, y agradecíamos a las entidades, asociaciones y grupos solidarios que trabajan en favor de la amistad con el pueblo saharaui y cuyo único objetivo es lograr un futuro libre para el pueblo hermano, decíamos, saharaui. Un tiempo después, pocos meses después, ante el cambio de postura del Gobierno español respecto a su postura respecto a la redundancia al conflicto del Sáhara Occidental, y suscribiendo todas y cada una de esos puntos que hemos citado, nos vemos en la obligación moral y política de presentar esta moción con la que reivindicamos la plena soberanía de los territorios ocupados como parte intrínseca del Sáhara Occidental, en la que, más allá de nuestro apoyo a su plena soberanía, reivindicamos el ejercicio del derecho de autodeterminación como un compromiso ineludible con el que seguimos comprometidos y comprometidas. La casualidad o no, o si no, simplemente el destino, ha querido que al mismo día que conmemoramos el 85 aniversario del bombardeo de Guernica, y es algo que quiero traer a colación con todo el simbolismo que ello conlleva. Estamos en un contexto mundial en el que las guerras, desgraciadamente, no desaparecen, dejando a las claras la estulticia humana, y nadie negará que en cualquier guerra la consecuencia primera es la deshumanización y la primera víctima es la verdad. Por eso mismo resulta intolerable, insultante e inmoral que en un marco de una agresión y una invasión imperialista se quiera legitimar otra ocupación igualmente imperialista. Para terminar, quiero traer y hacer nuestra la declaración que al respecto hace el Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui. La política del Gobierno de Sánchez Castejón está absolutamente en contradicción con la legitimidad, la ONU, Unión Africana, Unión Europea, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Justicia. Ninguno reconoce soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y leo literal. Es España junto a Francia quienes han trazado en su día las fronteras entre el Sáhara Occidental y sus tres vecinos, Marruecos, Argelia y Mauritania. Tiene, por tanto, más responsabilidades jurídicas y políticas que otros en la defensa de las fronteras internacionales reconocidas. La responsabilidad del Gobierno de España no caduca mientras el pueblo saharaui no haya podido ejercer su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia. La declaración carece de credibilidad, seriedad, responsabilidad y realismo, porque es una desviación peligrosa, contradice la legitimidad internacional, apoya la ocupación, alienta la agresión y la política de los hechos consumados y la huida hacia adelante. Esa transformación parece ser resultado de intensos meses de chantaje marroquí contra España para restablecer las relaciones diplomáticas a su estado anterior. Desgraciadamente, Madrid optó por someterse una vez más al chantaje marroquí. Esta posición, de forma significativamente negativa, afecta a cualquier posible papel de España en la solución del conflicto y en la descolonización del Sáhara Occidental y los esfuerzos actuales para reactivar y revitalizar el proceso de paz por parte de Naciones Unidas. Esperamos, sigue diciendo el Frente Polisario, que España, por imparcialidad y sentido de sus responsabilidades legales e históricas, acompañe a las dos partes y al nuevo enviado personal para revitalizar el proceso político. A pesar de todo ello, España no puede despojarse unilateralmente de sus responsabilidades jurídicas para con el Sáhara Occidental y su pueblo, siendo potencia administradora del territorio a la espera de la descolonización de este. España tampoco puede dar la espalda a sus responsabilidades políticas, ya que es el principal responsable del sufrimiento del pueblo saharaui. El pueblo saharaui, su gobierno y el Frente Polisario hacen un llamamiento urgente a las fuerzas políticas españolas y a todos los pueblos del Estado de España para que presionen al gobierno español para que corrijan ese lamentable error y obliguen a Madrid a asumir sus responsabilidades. Pues, desde luego, hortan gaude. Nosotros, desde luego, estamos en eso y, sin más, una vez escuchar las opiniones o los posicionamientos de los partidos, pasamos a votar. Votos a favor de la moción, 15 votos a favor, abstenciones, votos en contra, 6 en contra. Se aprueba la moción. La moción queda aprobada y el séptimo punto, ruegos y preguntas. ¿Tenemos algo que decir? De acuerdo, pues damos por finalizada, levantamos la sesión. Hasta la próxima.